pie para entonar esta alabanza y después darle paso al hermano que traerá la gloria a la Trinidad. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal nuestro amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fervor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a Él. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabar al Trino Dios. Amén. Puede sentarse. Buenos días a todos. El Señor sigue bendiciendo. Nuestro Dios es bueno y también Él es misericordioso con nosotros, con su pueblo. Y diciendo eso, sabemos de que a Él es el que debemos de tener en primera prioridad. Y lo sabemos porque estamos presentes hoy en este día. Para los que no están, seguimos orando por ellos, ¿verdad? Y también seguimos orando por aquellos que no han podido asistir. Pero también es por medio de las bendiciones de Dios que Él derrama sobre nosotros, así para que sigamos adelante, sigamos en la fe. Y en esta mañana vamos a estar hablando de la fe. Fe a prueba de fuego. ¿Cuál es la fe que se pone a prueba? Fíjense bien. Yo creo que podríamos decir que es una fe que no tiene límite a poder demostrar nuestras buenas obras. Y cuando Cristo nos da la enseñanza de la fe, cómo la fe puede ser como un grano de mostaza, así en las parábolas que hemos leído, que hemos escuchado, nos damos cuenta de la gran bendición que el Señor nos da de acuerdo a nuestra creencia en Él. Y fíjense bien, en Mateo capítulo 17, versículo 20, dice así, dice esto: porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, tenemos que darle lugar a nuestra convicción. Nuestra convicción tiene mucho que ver en esto, que tenemos en Dios para que se manifieste el poder del Señor en nuestras vidas, porque seguramente hemos pasado por pruebas que nos hacen cuestionar si es que somos de Dios o no. En otras palabras, si es que verdaderamente somos los seguidores que debemos hacer de Dios. Y así en el libro
de Daniel, que ahorita vamos a estar leyendo, nos habla de esta fe grande, ¿verdad? Que estos tres hombres que vamos a estar nombrando en unos momentos tuvieron ante Dios. En el libro de Daniel capítulo 3, durante el reinado de Joacim, rey de Judá, se relata la historia de cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia se levantó una estatua de oro para que todos los pueblos y los gobernantes adoraran por la orden de él. Y vamos a ver cómo era la prueba de fe que sucedió para tres jóvenes, para tres hombres que eran judíos durante este tiempo. Y fíjese bien, durante el tiempo del rey Nabucodonosor, sabemos que era un rey fuerte, pero también sabemos de que si leemos la escritura, si lo hemos leído, era un rey fuerte de carácter, era un rey furioso, era un rey que ponía orden, ¿verdad?, en todo lo que quería hacer. En el libro de Daniel capítulo 3, versículo 13 en adelante vamos a estar dando lectura. Daniel capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y dice así: Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, estos hombres, pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: en verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en el horno de fuego ardiente, y que Dios será el que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoremos la estatua de oro que has levantado. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Respondió ordenando que se calentará el horno 7 veces más de lo que se acostumbrara a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Versículo 21. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados en el medio del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo a Sadrach, Mesach y Abed-Nego: siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los
gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chumuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiado en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Versículo 29. Por tanto proclamo un decreto de que todo el pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros. Ya no que hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a estos tres hombres en la provincia de Babilonia. Dios bendiga su palabra. Si nos fijamos bien, estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, desobedecieron al rey de rendir adoración a la estatua de oro que el rey había levantado. Y entonces ellos fueron puestos a prueba, porque sabían que adoraban al Dios de los ejércitos, al Dios verdadero, Jehová. Y es entonces que la fe de estos tres hombres fue puesta a prueba. En el versículo 6, si vemos claramente qué fue la consecuencia del rey. Si no obedecen mi orden de adorar esta estatua de oro, van a ser arrojados al horno de fuego ardiente. Una de las cosas interesantes que tiene este relato es de que el rey quería tomar control de todas las naciones de esta manera. Empezó a exigir la adoración de todo el mundo, porque de acuerdo a la interpretación del sueño que tuvo el rey, el profeta Daniel explicó que la cabeza de la estatua era de oro y representaba a Babilonia. Y esto lo vemos en el capítulo 2 anterior. La fe que vemos estos tres jóvenes los dirigía con determinación al saber que ellos adoraban al Dios verdadero, adoraban al Dios de los ejércitos, y en cambio tuvieron éxito por esta fe en Jehová que ellos demostraron ante el rey, que no iban a adorar a un ídolo, porque de acuerdo a los 10 mandamientos, y fíjese bien, a los 10 mandamientos, ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 3, el segundo mandamiento, ¿qué es lo que nos dice? No tendrás otros dioses delante de mí, porque era pecado. El rey Nabucodonosor se quedó asombrado, plasmado de ver a estos tres jóvenes saliendo de ahí sin tener ninguna quemadura en sus cuerpos. Al ver a estos tres jóvenes que estaban vivos, él se quedó plasmado, ni siquiera un cabello quemado sobre sus cabezas. Y entonces es que vemos al rey convencido que Dios era el que tenía la obra en estos tres jóvenes. De estos jóvenes era verdadero, el Dios de los ejércitos era verdadero ante el rey, sin duda. Y es también cuando vemos en la vida nuestra propia fe, hermanos, fíjese bien, puede ser probada en varias maneras. Es posible que podamos arriesgar nuestra vida por la fe. ¿Serás fiel a Dios aunque te cueste la vida? Porque así cuando vemos este relato, esta era la situación en la cual que se encontraban Sadrach, Mesach y Abednego. Ya casi perdían la vida a las manos del rey, porque tenían que dar el ejemplo de la fidelidad y más que todo la verdadera creencia que ellos tenían en Dios. Y fíjese bien, cuando regresamos a las escrituras, cuando el rey
vio y se asombró que ellos no tenían ninguna quemadura sobre ellos, pero sobre esos 3 jóvenes, pero también el misterio de esta figura, otra figura que estaba allí adentro del horno de fuego con estos 3 jóvenes. Algunos historiadores bíblicos han concluido que era una aparición de Jesucristo en ese tiempo. Pero sin embargo, estos 3 jóvenes tenían la confianza en Dios, que iban a ser rescatados, que iban a ser bendecidos por Dios durante estos momentos. Y el rey quería nada más quitarse de ellos, así para que ellos pudieran ver que él tenía la mano fuerte sobre todos. En Romanos capítulo 14, versículo 22, nos dice algo claro, nos dice algo muy animoso acerca de la fe. Y dice así: la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Y eso es lo que vemos durante este tiempo en la vida de estos 3 jóvenes, estos 3 hombres, que ellos tenían convicción verdadera, que ellos tenían la confianza en Dios, tenían la fe en Dios. Estos 3 jóvenes demostraron su convicción al enseñar que no eran idólatras. No vamos a adorar ningún ídolo de este rey. ¿Y qué pasó? El rey furioso, el rey enojado, lleno de ira, mandó a traerlos. Manda a traer estos 3 jóvenes y vamos a arrojarlos en el horno de fuego. Y eso es lo que pasó. Que ellos no seguían a otros dioses ajenos porque era pecado. Ellos sabían los mandamientos, pero ellos no desmayaron. Ellos sabían que Dios los iba a librar de esa amenaza. Ellos pusieron la fe y la confianza en Dios porque sabían que Él los iba a librar de ese horno de fuego. Y lo hizo Dios, porque ellos tenían la convicción, no nada más la convicción, la fe, la confianza en el Todopoderoso. Es importante saber dónde está nuestra conciencia, hermanos. Es importante saber, porque cuando somos probados en la fe, el Señor nos da la seguridad, si somos verdaderos creyentes y verdaderos seguidores, que su presencia está en nuestras vidas. Su presencia va a existir en nuestras vidas si es que tenemos convicción, así como estos 3 jóvenes que pudieron ver muerto a las manos del rey. Pero como sabían la ley de Dios y sabían que lo que decían los 10 mandamientos, tuvieron el éxito de ser prosperados. Tuvieron este éxito. Lo vemos en el versículo 30. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El rey empezó a creer. El rey, sin duda, él supo en ese momento que Dios de los ejércitos, Jehová, existía para ayudar a estos 3 hombres. Esto sucedió porque el rey Nabucodonosor creyó en Jehová. Creyó en el poder de Dios. Y cuando nosotros vemos la fe en acción, así de esta manera, nuestra propia fe es fortalecida. Fíjese bien. Cuando seguimos estos ejemplos de esta fe, nuestra fe también en nosotros es fortalecida por medio de este ejemplo, porque sabemos de que si estos 3 jóvenes enseñaron esta fe, enseñaron esta convicción, ¿cuánto más para nosotros puede ser un buen efecto, un buen ejemplo en nuestras vidas al seguir esta misma fe? Esta misma fe que no nos tumba, esta misma fe que no nos hace alejarnos de Dios. Si queremos lograr de Dios lo que Dios puede hacer y Él nos escucha, que Él sea nuestra victoria siempre. Hay que hacer las cosas de acuerdo a la fe que tenemos en Dios. Hay que hacer las cosas de acuerdo a esa fe que puede hacer efecto para demostrar buenas obras. Porque imagínense, si estos 3 jóvenes no hubieran tenido fe en el Dios verdadero, ¿qué hubiera pasado? Muerte segura, claro.
los hubieran cocinado vivos, fíjese bien. Pero ellos estaban tan determinados, les dijeron al rey, pero si no es así, que Dios nos ayudara, no vamos a adorar otros ídolos, no vamos a adorar a ese ídolo que tú vas a levantar. Eso seguramente les dijeron al rey. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos estos tres jóvenes? Vemos la determinación en su fe, vemos la determinación en la convicción que ellos tenían, pero también vemos el amor que ellos tenían para poder seguir confiando que Dios iba a hacer o iba a dar la bendición para que ellos puedan ser librados de ese peligro. Él hizo su voluntad para protegerlos, para sacarlos de ese gran peligro. Así también Dios hace su voluntad en nosotros cuando nuestra fe es probada, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido nuestra fe probada? Yo creo que hemos tenido experiencias en la vida donde la fe es probada de tal manera que hay que decir: Dios, ayúdame. Dios, quiero que tú existas en mi vida por el resto de mi vida, porque yo sé que tú puedes más de lo que yo puedo, porque esta vida que es hecha de carne y hueso, pero tú que eres más poderoso, tú me puedes usar. Tú me puedes usar de tal manera así para poder rescatarme. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Un versículo muy conocido. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos una fe, como dice la Escritura, una fe, ¿verdad?, que mueve montañas, como el grano de mostaza que nos relata Jesús en las parábolas, nos hace falta, hermanos, levantarnos y poner más confianza en Dios y poner más confianza en sus bendiciones que Él puede derramar sobre nosotros siempre. Hay dos elementos de la fe, fíjense bien, dos elementos. Número uno es creer que Dios existe. Eso sí lo tenemos ya bien grabado. Creemos que Dios existe. Número dos, un Dios que cumple con sus promesas. Fíjese bien, amén. Un Dios que no solamente cumple con sus promesas, cumple con las bendiciones, pero también cumple al rescatarnos. Cuando nosotros somos entregados de toda fe, de toda convicción, de todo corazón. Estos dos elementos nos hacen entender por qué debemos de tener una buena convicción en Dios y una fe que supera toda nuestra fuerza y entendimiento. Estamos aquí reunidos por causa de esta misma fe que nos hizo creer desde un principio. Fíjese bien, cuando nosotros empezamos a reunirnos desde un principio, tuvimos esa fe en Dios, esa fe en Cristo que nos impulsó para entrar en las aguas del bautismo. Y desde ese día la fe debe de estar creciendo, o la fe empezó a crecer, porque estamos reunidos aquí con el mismo propósito de ser bendecidos, de ser bendecidos de tal manera que podemos lanzarnos a nuevas maneras de cómo hacer la obra de Dios en nuestras vidas y cómo ser ejemplos para nuestras familias, cómo ser ejemplos para otros, demostrando la fe que no es quebrada. Estos tres jóvenes, estos tres hombres, nos dan un ejemplo muy grande, hermanos, acerca de la fe y cómo podemos ser rescatados a través de esas pruebas que nos dan por vencidos. Muchas pruebas que nos da la vida, pero la fe tiene que ser existente en nuestras vidas si es que nosotros vamos a dejar que Dios dirija nuestros pasos. Concluyendo, amigos que nos visitan, los que somos de casa, ¿cómo está tu fe? ¿Ha sido tu fe probada? ¿Ha sido tu fe probada en maneras que tú puedas decir: yo no quiero vivir otra vez esa experiencia? Pero sin embargo, si nosotros somos de Dios,
Si Jesucristo es nuestro Rey de Reyes, seguramente cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia, pero Jesús debe de ser el Rey de Reyes para nuestras vidas, para saber que nuestra fe en Dios es real, que nuestra fe en Dios no va a desmayar, sino que nos va a impulsar así para tener una armadura de Dios, Efesios 6, para poner en práctica toda la oración, todo nuestro estudio en Dios, en sus escrituras, escudriñar, y así para poder ejercitar todo lo bueno en nuestras vidas. Porque la vida de estos tres hombres nos enseña que ellos no desmayaron, aunque el rey les dijo: yo los voy a arrojar en el fuego ardiente, en ese horno de fuego, si no van a adorar el Dios que yo he levantado. Pero el único Dios, ellos enseñaron que el único Dios era Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. O tal vez no has tenido una experiencia en tu vida para poder probar esa fe que tú tienes en Dios. Pero cualquier sea tu situación, créanlo, hermanos, créanlo, que Dios quiere ver tu convicción. Y esto está seguro. ¿Estarás seguro o estarás segura de que tú puedas ser probado y que tu fe nunca desmaye? Que Él es el Señor, que Jehová sería el Señor de tu vida por toda tu vida. Y así podemos dar un gran ejemplo de que la fe que nosotros tenemos en Dios va a ser por toda la vida, hasta que Dios nos llame a cuentas, hasta que Dios nos diga: ya vámonos, porque tu fe ha sido probada y tú has alcanzado una nueva meta en tu vida espiritual. Que Dios me los bendiga, hermanos, que este mensaje sea un engrandecimiento para nuestro espíritu, pero también para la obra de Dios y lo que podamos hacer para Dios en nuestras vidas. Vamos a estar de pie, que Dios sea bendecido.